Muy buen día, mi querido Juan. Fíjate, Juan, que hay un término que me llama la atención, que antes era solo considerado por filósofos y por teólogos, y que ahora científicos duros lo toman muy en cuenta. Es el término naturaleza humana. Hay quien duda de la existencia de la naturaleza humana. Acordémonos, por ejemplo, que José Ortega y Gasset, eminente filósofo, discípulo de Husserl, el autor de La rebelión de las masas, Ortega y Gasset, decía que el hombre no tiene naturaleza, el ser humano tiene historia, no naturaleza. Ashley Montagu, un biólogo y antropólogo, se dedicó más a la antropología, pero también cultivó la biología, decía, en realidad, el ser humano no tiene instintos que determinen lo principal de su conducta. Y Stephen Jay Gould, este sí es un eminente biólogo, que toda la vida fue biólogo, dice, no hay nada biológico que determine una conducta humana, que la predetermine. Sin embargo, en nuestros días, por ejemplo, hay un señor que es considerado un lingüista eminente, también es científico cognitivo, se llama Steven Pinker, que considera que obviamente hay algo en nuestra naturaleza que explica y condiciona gran parte de nuestras actitudes y de nuestras conductas. Steven Pinker trabaja actualmente en la Universidad de Harvard, trabajó mucho tiempo en el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, el más importante del planeta. Es un autor muy exitoso, sus libros siempre generan polémica. Hace algunos años decía, todo el mundo se queja de que es la peor época de la existencia de la humanidad, y sin embargo, si revisamos los datos duros, en 1000 cosas estamos mejor, en cosas sustanciales, importantes, relevantes, estamos mejor que en otras épocas ya superadas. La esperanza de vida, la educación, incluso los índices de violencia que tanto nos espantan, han disminuido considerablemente en los últimos años. Esta fue un acerto, una declaración muy controvertida de Steven Pinker. Pero ¿en comparación con qué época? Con todas las épocas anteriores. Es que se decía, por ejemplo, que el año 2016, sí, particularmente en Estados Unidos, había más violencia y más muerte por crimen, asesinatos, pues, homicidios. Sí, porque en el caso de México no es así. Digo, comparado con 2016 y 2019. Sí, sin embargo, por ejemplo, él dice, a nivel global, los datos duros dicen, por ejemplo, que la esperanza de vida ha aumentado, que la violencia ha disminuido, que las guerras que ocasionaban millones de muertes, que la mortandad infantil, todo esto, ahora estamos mejor que en otras épocas. Claro que esto no es tan escandaloso y ciertamente los medios, algunos, viven pues de divulgar malas noticias. Bueno, pero volviendo con Steven Pinker dice, obviamente no somos pizarras vacías. De hecho, así se llama uno de sus libros más importantes, The Blank Slate. La pizarra vacía sería una traducción o el espacio en blanco con el que nacemos. Mira, ciertamente filósofos vinculados al cristianismo son los que más han hablado de la naturaleza humana, pero tenemos, por ejemplo, a Thomas Hobbes, que era todo menos un pensador religioso. Dice, el hombre es un lobo para el hombre, homo homini lupus. O Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que afirmaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. Pinker dice, sí hay una naturaleza humana y hay que reconocer esa naturaleza humana. No todo es genético, por supuesto, pero el componente genético es importantísimo. Y él, por ejemplo, cuando tú estudiabas en ICITAC, y a mí me tocaba estudiar en dos universidades, una pública y una privada,
la tendencia dominante era valorar más lo cultural, la educación, lo social, el ambiente, insisto, cultural. Luego vino otra vez lo genético. Siempre ha estado esta discusión, ¿qué es más importante? Lo biológico, lo natural, lo genético, por una parte, o lo cultural, lo social, lo ambiental, por la otra. Y la discusión seguirá. Steven Pinker enfatiza lo genético. Dice, si estudiamos a fondo los casos de gemelos idénticos, monocigóticos, univitelinos, que fueron separados al nacer y criados por diferentes familias, incluso a mucha distancia, vemos que muchas conductas, muchas actitudes son idénticas. La pregunta sería, si esos gemelos idénticos fueran creados juntos, ¿se parecerían más? El sentido común te dice que sí, pero dice Steven Pinker, no. Esto es algo fascinante que requiere mayores estudios. Dice, por supuesto, que el ejemplo de los padres, que la influencia de la familia se hace sentir, pero no es lo determinante. Tesis controvertida de Steven Pinker. Ahora, él habla, por ejemplo, de los antropólogos que se solazan hablando de las peculiaridades de ciertas culturas, de lo diferente, de lo distinto, incluso de lo exótico de ciertos grupos humanos. Hay un antropólogo que se llama Donald Brown, que nadando contracorriente quiso ver en qué nos parecíamos independientemente del grupo cultural al que perteneciéramos. Hizo un listado de las culturas actuales, las distintas etnias, grupos, colectivos humanos en todas las latitudes del mundo. Son poco más de 6,000 grupos culturales que existen y que tienen vitalidad en la época actual. Y ciertamente hay peculiaridades. Cada grupo tiene rasgos distintivos, pero considerablemente de mucho mayor peso las similitudes, las semejanzas. No somos tan diferentes como quisiéramos a veces verlo. Cuando surge este libro de Steven Pinker, que se llama The Blank Slate, la pizarra vacía, él abordó muchos temas, por ejemplo, el de la guerra, la igualdad de género, la violencia doméstica, pero llamó la atención que las reacciones que provocó fueron sobre todo en dos aspectos. Uno, las artes. Otro, la crianza en el hogar. Me voy a centrar hoy, porque ya se está acabando el tiempo, en lo de las artes. Él dice, hay críticos eminentes, académicos, intelectuales, que llaman la atención sobre la decadencia de las artes. Por ejemplo, T.S. Eliot, un norteamericano que se hizo británico y que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1948, un hombre de mucha influencia, escribió, cito textualmente, podemos asegurar que esta época es de decadencia, que los estándares de la cultura han bajado notablemente y que de hecho esa decadencia cultural es visible en todos los ámbitos de la actividad humana. Eso decía T.S. Eliot. Hay otro más reciente, Robert Brownstein, un crítico de literatura y particularmente de teatro, que habla de que la posibilidad de mantener la alta cultura en nuestra época es cada vez más problemática. Las librerías, para sobrevivir, tienen que vender materiales de pobre calidad estética. Los teatros ponen obras frívolas. Las orquestas sinfónicas ofrecen en sus programas música más ligera. Los museos también, para sobrevivir, tienen que hacer exposiciones muy populares. Ahí termina lo que dice Robert Brownstein, yo diría populacheras.
La popularidad es una cosa que está reñida con la alta calidad estética. De hecho, Barnett Newman dice: el impulso del arte moderno es el deseo de destruir la belleza. Parecería eso. Pinker no está de acuerdo. Pinker dice: no, el arte sigue floreciendo, aunque ciertamente es un arte diferente. Aunque sí es predominante en las últimas décadas, por ejemplo, en las artes visuales, que ya no importa la belleza. Que en la literatura cada vez importa menos la narrativa y el argumento. Que en la poesía se ha abandonado la métrica y el ritmo, o que ya no se pone énfasis en ello. Incluso hay arquitectura sin ornamentos, sin respeto a la escala humana, que descuidan los espacios verdes y la luz natural. Hay música, aunque te parezca raro, mi querido Juan, que la melodía es lo que menos importa. Lo que importa es el ruido cíclico. Y también dice Pinker, también antes los críticos de arte prestaban mucha atención a la estética y tenían un gran conocimiento de la naturaleza humana. Ya no es el caso. Ciertamente, en nuestra época hay enormes cambios, pero, dice Steven Pinker, hay que recordar que la naturaleza humana existe y hay que estudiarla a fondo. Excelente reflexión. Y bueno, este pensamiento que decías de T.S. Eliot, ¿en dónde lo contiene? Mira, T.S. Eliot escribió un ensayo que se habla sobre la crítica y los libros. Él era norteamericano, a los 20 y tantos años se fue a vivir a Inglaterra y se convirtió con el tiempo en ciudadano inglés. Se acercó mucho a la religión anglicana y tuvo una conversión muy famosa al catolicismo. Ciertamente es un pensador conservador. Él escribió mucho de poesía, algo de narrativa, pero actualmente es más valorado como ensayista. Sí. T.S. Eliot. Entonces viene como un escritor británico, aunque nació en Estados Unidos. Excelente. Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.